Ustedes saben que en Esperanza Federal la clave es no solo la visión que se tiene del problema hoy, sino cómo somos capaces de proponer la superación, es decir, la resolución, hacia dónde llevamos a la sociedad a partir de lo que hoy ocurre. Por supuesto que en la presentación que voy a hacer puede haber omisiones, digamos, por un problema de tiempo, pero para entender lo que pasa en nuestro país desde el punto de vista económico-social, elegí tres momentos y luego la conclusión sobre, bueno, hacia dónde vamos. Y en ese sentido está la crisis 2001-2002, o sea, no vamos a partir de antes de ese punto, cómo se resuelve. El segundo momento es cómo estamos en el 2013, hoy, y a partir de ahí, los últimos minutos los vamos a dedicar a, cómo nuestra sociedad debería salir hacia adelante a partir del momento actual. Vamos al primer momento. La crisis 2001-2002 no es la primera de nuestra sociedad. Ya habíamos tenido una crisis contundente con la hiperinflación de Alfonsín, la entrada de la convertibilidad, más de 1000% de inflación en un año, y ahí el Producto Bruto Interno cayó un 25% en términos reales, se generó. Entonces aquí hay una idea que quiero dejar en este primer punto. Ahí se generó un primer bolsón de pobreza que se multiplicó con los ajustes de la convertibilidad y con la crisis 2001-2002. Argentina es el único país latinoamericano que genera pobres, que autogenera pobres. América Latina históricamente fue siempre una sociedad donde la pobreza fue estructural y que la va resolviendo, sobre todo Brasil y Chile, por ejemplo. Pero nosotros generamos pobres, de a cientos de miles o de millones. La crisis 2001-2002, para resolverla, se toman medidas drásticas como fueron las de la hiperinflación del 89-90 y se da una gran devaluación del 300%. Hay un aparato productivo capitalizado de la época de la convertibilidad que permite ir recuperando la producción. La crisis deja a la sociedad con un 50% de pobres, con una indigencia cercana al 30%, va el default de la deuda, y yo diría hay dos acontecimientos como externos: la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio y la demanda de China de commodity a toda América Latina, incluida la soja y el aceite de soja a la Argentina. Y la revolución agrícola, un fenómeno, los economistas le diríamos endógeno, nuestros agricultores y los fabricantes de maquinaria agrícola llevan a cabo una revolución tecnológica. De lo contrario no habríamos tenido la oferta de cereales como para que el gobierno que se hace cargo, Dualde Kirchner, del 2001-2002 en adelante, tiene justamente un gran colchón desde el 2002-2003 en adelante, por el lado de las exportaciones. Ahí aparece el famoso, uno de los superávit gemelos que sería el del comercio internacional, y luego con las retenciones y el impuesto a los cheques inventado por Cavallo para bancarizar la economía argentina, se transforma en otro impuesto importante. La retención de la soja más el impuesto a los cheques durante toda la etapa 2001-2002 al 2007-2008 constituyeron el 90% del superávit primario del gobierno. Entonces, la cuestión clave, mi idea para este primer momento de la crisis 2001-2002 es de que todas estas circunstancias llevan a superar. La pobreza se reduce del 50 al 30 y ahí se estanca. La indigencia también se reduce en forma significativa, la producción aumenta. No se olviden que, como pasó con Alfonsín, el Producto Bruto Interno real por habitante cayó un 25%. No hay sociedad que no tenga un cimbronazo estructural
ante semejante impacto de una crisis en el Producto Bruto per cápita. Entonces, la idea que quiero dejar, además de que nosotros generamos pobres, es de que lo que fue útil para salir de la crisis en el primer momento, no es útil para el futuro. Todo lo que se hizo del 2001-2002 en adelante se agotó en el 2006, a lo sumo en el 2007, con las elecciones donde entra Cristina Kirchner. Deberíamos haber discutido qué hacíamos con nuestra sociedad desde el 2007, pero no se hace eso. Ya para ir al segundo momento, que es cómo estamos ahora, el gobierno, con la economía con alta capacidad utilizada, aumento de la producción, reducción de la pobreza, etcétera, todo éxito, digamos, no introduce ningún cambio estructural en la política económica y social y, en definitiva, incentiva el consumo, lleva adelante todo tipo de incentivos, tanto por el gasto público como por el financiamiento del consumo, y ese incentivo del consumo presiona sobre un aparato productivo bastante caliente ya del 2006-2007, y en definitiva los subsidios, que son decenas de miles de millones de dólares a la energía, a los combustibles, etcétera, al transporte, bueno, le permiten ganar cómodamente las elecciones en el 2011 al gobierno, con un ingrediente nuevo, la inflación, que es un ingrediente obvio por la política seguida desde el 2001-2002, agotada en el 2006, no cambiada desde el 2007, y que en definitiva, yo diría, voy a mi segundo momento. ¿Cómo llegamos con esta política de cómo se supera la crisis 2001-2002, el no cambio estructural cuando ésta se agota? La idea sistemática es, lo que fue útil para salir del 2001-2002 no es útil para construir la Argentina nueva desde el 2007. Entonces, en el 2013, ¿cómo estamos? Yo diría dos ingredientes claves. Segundo momento del análisis. Primero, estamos ante una injusticia social escandalosa. El 30% de pobres es estructural, el 15% de indigentes es estructural, gran clientelismo político, no superación de la pobreza. ¿Por qué? Porque con todo lo que se hace de la política desde el 2001-2002, no se genera competitividad, no se crean nuevos puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados, y entonces llegamos a indigencia, pobreza muy alta, mercado laboral 40% en negro, y con remuneraciones que cuando se consigue un nuevo empleo están por debajo de la línea de pobreza. Pero paralelamente, las posibilidades de producción de nuestra sociedad están muy comprometidas. ¿Por qué están muy comprometidas? Primero, porque el incentivo al consumo deteriora el ahorro y las exportaciones, y por consiguiente la inversión. Al no haber inversión no puede aumentar la productividad, no se pueden generar puestos de trabajo de mejor calidad, mejor remunerados, y luego comienza esta etapa donde la economía tiende a estancarse y la pobreza y los impactos negativos del 2001-2002 no tienden a resolverse de una manera genuina. Entonces, la política de llevar adelante el consumo deteriora la inversión, la banca de inversión no existe, el default no es resuelto, todavía seguimos con problemas, y la Argentina está fuera de la globalización financiera, cuando Brasil, Chile y el resto de América Latina y del tercer mundo consiguen un financiamiento para la inversión a tasas muy favorables y en cantidades ilimitadas. Segundo punto, el desempleo. El desempleo, la presidenta dice que es el 7%, contando los subsidiados por el gobierno, todos los empleados, entre comillas, con el subsidio universal por hijo,
están computados como empleados. Entonces, hay que sumarle al 7% esa cantidad, de 1 a 2 puntos más, y hay que sumar el empleo que se genera en toda la etapa del 2007 en adelante. No hay una generación de empleo genuino privado, se estanca, no hay incentivo para invertir, no hay nuevos capitales. ¿Qué se hace? Se genera empleo público, de 1,7 a 2 millones de nuevos empleos en todos los niveles del sector público. Eso se llama empleo disfrazado de ocupado. Y por consiguiente no contribuye a aumentar la producción, la productividad, y no hay solución para salir desde este momento en adelante. Y luego viene la corrupción. Yo diría que después de lo que pasó el domingo, no voy a explicar mucho de los miles de millones. No se olviden que de los decenas de miles, 90.000 millones de pesos de subsidios anuales a todo tipo de actividades en la Argentina, eso genera una gran corrupción al margen de todas las que ustedes han escuchado. Y finalmente, la última etapa donde el gobierno trabaja cerrando la economía, tenemos un grave problema, genera una gran ineficiencia interna de gestión. Los empresarios están súper protegidos y por consiguiente no hay competencia. Los precios suben, la inflación está entre el 25 y el 30% y por eso las paritarias no cierran, o sea, el problema social, del equilibrio social se va complicando y el salario real obviamente se va deteriorando. Por consiguiente, yo diría que la posibilidad de generar un excedente en la Argentina para la inversión está totalmente complicado, y con una contracara de una injusticia social escandalosa en términos de la cantidad de personas que están en estado de pobreza e indigencia. Últimos minutos, vamos a qué hacemos con nuestro país hoy. Entonces acá diríamos, primera cuestión, tenemos que restablecer un orden macroeconómico, es decir, un orden monetario, fiscal, cambiario e inflacionario. Si la sociedad no es capaz, algo de eso se hizo en la primera etapa de la convertibilidad, con respecto al caos de la hiperinflación. Por consiguiente, lo que debe quedar claro es que sin un orden macroeconómico no hay forma de establecer una política de ingresos y menos de redistribución del ingreso. Yo no sé cómo los sindicatos dicen que quieren profundizar el modelo. Bueno, el modelo se profundizó hasta ahora y las consecuencias son las que nosotros vemos. Primer punto, entonces, restablecer un orden macroeconómico. Sin eso no hay forma de llevar adelante un proyecto de país. Segundo punto, 3 pivotes claves. Reconversión productiva con mayor valor agregado para generar puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados. Segundo, la infraestructura. Ahora acá el amigo de Esperanza Federal se va a referir a la energía, que sería el más crítico para el crecimiento. Pero estamos hablando de un descalabro del espacio argentino desde el punto de vista del transporte, las comunicaciones, la energía, que es un segundo punto crítico. El tercer punto más crítico en base a los datos del año pasado es la educación, el capital humano. Si acá nosotros no tenemos un orden macroeconómico y la mitad, el 40% de nuestros conciudadanos en edad de secundario no termina el secundario, por eso hay un 40% del mercado de trabajo informal y hay una incompatibilidad entre ir a una sociedad del conocimiento y el estado de la educación en la Argentina hoy. Entonces este es un punto que no es simple
pobreza estructural, injusticia social flagrante y a su vez la parte dinámica, no tenemos excedentes, vamos al consumismo, a los subsidios y con un sistema educativo en un estado calamitoso desde el punto de vista de su eficiencia y relación con el aparato productivo. Entonces, reconversión productiva a mayor valor agregado, infraestructura en todos los flancos, capital humano y yo diría, cuarto punto, desarrollo regional y urbano, el federalismo. La Argentina no sale sin que transformemos el espacio. Yo diría, lección de las inundaciones. Estamos en el superurbanismo amontonando nuestros conciudadanos desempleados que son llevados por las inundaciones, teniendo un territorio totalmente desocupado. Y yo diría, termino, para no pasarme en el tiempo, todo lo que yo puedo analizar desde el punto de vista económico, obviamente no es autónomo. Entonces viene la relación interdisciplinaria con la fortaleza político-institucional. O sea, la posibilidad de establecer reglas de juego de largo plazo, una política macro estable, no puede hacerse sino en un marco político-institucional sólido. Brasil, desde el golpe del 65 a la fecha, va a 50 años de reglas de juego estables, militares, socialdemocracia, PT. Chile va a 40 años de reglas de juego estable, Pinochet, coalición de centro-izquierda, demócrata, cristiano, socialista, partido conservador, elecciones en noviembre. Esto es la contracara político-institucional, sin lo cual este plan, digamos, que yo adelanto así de una manera a priori, de ninguna manera va a poder llevarse adelante, porque esto requiere una estrategia, un consenso, y nuestra sociedad en este momento no puede ser más controvertida y conflictiva.